Bueno, pues seguimos aquí debatiendo y analizando la actualidad de la semana. Para ello cuento esta noche con 4 grandes profesionales de la comunicación y del periodismo. Está en primer lugar conmigo a mi izquierda María Bastida. María Bastida es profesora de empresariales de la Universidad de Santiago. Buenas noches, María. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas noches. A su lado está con nosotros el periodista Juan Soto. Juan, muy buenas noches y bienvenido otra vez. Buenas noches. A mi lado, a mi derecha, Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Arturo, muy buenas noches, muy buenas. Bienvenido. Y José Manuel Vilachantres, también periodista, también ha estado ya varias veces con nosotros y vuelve una vez más a esta nueva temporada. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues como siempre tenemos un montón de temas y además, como sabéis, la semana ha sido muy caliente, muy candente en cuanto a información. Comenzamos, si les parece, por el escándalo provocado por las acusaciones del empresario Dorribo, imputado en el caso Campión a Pepe Blanco, ministro de Fomento, Fernando Blanco, ex conselleiro de Industria del Bloque Nacionalista Galego en el bipartito, y al diputado del Partido Popular, Pablo Cobián. Ya se ha producido la dimisión del primero, del diputado del PP, Pablo Cobián, y ayer mismo del propio ex conselleiro Fernando Blanco, ahora también ex diputado de la Cámara Autonómica. Ha dicho que las acusaciones de Dorribo son meras calumnias y que se querellará. Mientras tanto, el tercer implicado en este caso, el ministro de Fomento, Pepe Blanco, por ahora no ha hecho declaraciones. Entendemos que ha hecho algunas declaraciones en Bruselas, pero aquí en España no, y hoy mismo ha presentado una querella ante el juzgado de Lugo por calumnias contra el empresario Dorribo. ¿Creéis que Pepe Blanco debería haber dimitido, como lo hicieron los otros dos acusados en este caso Campión? Juan, por favor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, si me permites, los otros dos no son acusados, bueno, son simplemente implicados. No son acusados por el juez, son acusados por un testigo, son ¿no? Implicados, por un testigo, implicados en este asunto. Pues vamos a ver, yo creo que hay un problema de presunción de inocencia que todos respetamos, como principio con el que todos estamos de acuerdo y todos compartimos, pero yo creo que hay conductas, actitudes que en un político son indicativas, quizá por presión mediática, a lo mejor por interés de grupos mediáticos incluso, también por interés político, y más a las alturas que estamos de proximidad de la campaña electoral, hay actitudes que son verdaderamente delicadísimas y que en una norma de aquello que decía Séneca, lo que no prohíbe la ley puede prohibirlo la decencia, yo creo que estaría bien que Blanco fuese el tercero que siguiese el ejemplo de las otras dos personas implicadas por ahora. No sabemos más, porque yo creo que el sumario ese va a dar mucho juego, va a levantar otros muchos nombres, eso estoy completamente convencido, y no está mal que un señor que es ministro de Fomento, vicesecretario federal de su partido y portavoz del gobierno, pues que presentase la dimisión para defenderse mejor, que seguramente tendrá defensa, fácil defensa, y sobre todo para evitar daños que pueda ocasionar en la imagen de su partido y de su posible candidatura como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo. María, ¿tu opinión debe dimitir? ¿Qué opinión te merece la filtración en este momento, ¿no? de este tema? Bueno, a mí cualquier tipo de filtración, es decir, si hay un secreto de sumario, pues hay un secreto de sumario, y me parece que estamos demasiado acostumbrados ya a que ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Se produjo un hecho un poco divertido, ¿no? Que fue la gran pelea entre las dos portadas del País y del Mundo en el mismo día, pues que no se sabe muy bien quién le reventó la noticia aquí, quizás el Mundo al País, por cuanto el País salía con el tema de las indemnizaciones, que trataremos después, pero bueno, quizá el impacto fue mucho menor.
anterior. Yo aquí pues, coincido en parte con lo anteriormente dicho. Vamos a ver, hay una cuestión legal, evidentemente, no por manejado el tema es menos real, ¿no? Pues está la presunción de inocencia que no nos queda a todos más remedio que respetar, ¿no? Pero por otra parte está la cuestión política. Las acusaciones, este señor no está implicado, sí está acusado. Otra cosa es por quién está acusado, en este caso pues por un empresario, pero bueno, le han acusado, no le han implicado en un sumario, por lo menos de momento. En sí son graves. Y coincidiendo con lo que decía él en la última parte de la intervención, ¿no? Si uno quiere evitar la contaminación de este tipo de cuestiones a la vida política, a la imagen del partido o a sí mismo, pues creo que lo suyo es apartarse, ¿no? O sea, seguir un poco el ejemplo, sobre todo, que supongo que después lo diré con más vehemencia, pero bueno, sobre todo cuando uno se ha erigido en látigo a la adalid, ¿no? De la anticorrupción, como decía él, y demás. Vale, Arturo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio Blanco debe dimitir, no por el proceso ni por las causas ni por las razones que haya, sino por propia coherencia. Su planteamiento siempre ha sido que todo aquel que aparecía en un sumario, sobre todo si era de la oposición, tenía que dimitir, era una cuestión implacable. Han sido implacables siempre él con los del partido de enfrente de la oposición, por lo tanto, como coherencia debía dimitir sin entrar en más asuntos. Luego entramos en la tergiversación que se ha producido en España, que yo creo que algún día hay que reconducir, que ya ha salido aquí, que es el respeto a la presunción de inocencia. El que acusa es el que tiene que presentar pruebas, no es el acusado o implicado el que tiene que defenderse en el sentido de que yo no he hecho esto, sino usted acusa, presente pruebas suficientes como para que eso sea así, ¿no? Y yo creo que algún día en España volveremos a este planteamiento del respeto a la presunción de inocencia de la gente, pero Blanco debe dimitir por sus propias palabras, por su propia conducta, por sus propias acusaciones previas. Te paso la palabra. Estou moi de acordo cos meus tres compañeiros de tertulia e especialmente con todo o que acaba de dicir Arturo, eu o refrendaría, o corroboraría. Como dice Arturo, sobre todo a Pepe Blanco, esta, como di María, esta acusación particular de unha persoa que sinceramente para min non ten demasiado crédito, non agora por todo o que sexa un home que sobre, me refiero a Jorge do Ribos, sobre o cal a xusticia pois puxo... ¿Le conoces? Lo digo porque tengo aquí esta noche a dos periodistas de Lugo. Jorge do Ribos es un empresario, entiendo que muy conocido en Lugo, entonces por eso de ahí viene mi pregunta. O coñece, pero sinceramente con él tan solamente falei unha vez porque coincidimos pois nun evento e vamos, tan só teño un coñecemento deso. Pero sí que hai moitas cousas que realmente todo o que pasou con Jorge do Ribo pois cheiraba mal. O que non entendo eu moi ben é porque a este home en un momento, ademais toda a sociedade lucense parecía que lle rendía pleitesía. Este é o problema. De repente, como pasa tamén tantas veces, cando apareceron a inspección do Servicio de Vigilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e despois a xueza Estela San José pois tomou cartas no asunto, pois entón todo o mundo escapa. Pero digo, volvendo ao tema que nos ocupa, sobre todo a implicación política, si é verdade que Pepe Blanco, el, insisto, como decía Arturo, o defendeu en numerosas ocasións que calquer persona que estuvese implicada nun sumario debía dimitir. Agora, eu iría máis alá. O que sí é certo é que... José Manuel, perdona que te interrumpa un solo momento, porque me gustaría enseñaros una declaración. Pepe Blanco ha estado hoy en Luxemburgo y por lo tanto no ha hecho declaraciones, por lo menos aquí en España, pero la jefa de campaña valenciana, la señora Valenciana, sí que ha salido en su defensa, y esto era lo que decía. Aquí no hay ni causa ni caso, y que en todo caso las dos personas que están imputadas en esa causa son altos cargos del Gobierno de la Xunta de Galicia. Así que tal vez podrían empezar por explicarlo desde la Xunta de Galicia.
no hay mucho misterio, ¿sabe? Esto es el Partido Popular siguiendo las calumnias de un empresario presuntamente corrupto. Eso es lo que hay. No hay nada más que eso. Tajante la señora Valenciano. La mesma credibilidad que Dorribo, exactamente. Isto sí que non entendo nin participo, no? De que xa empece a enmierdarse as acusacións de uns a outros. Eu penso que se debía deixar fora do xogo e do escenario estas loitas partidarias. E é ben certo, como dicía eu antes, a un señor como o señor Dorribo, é dicir, tamén presuntamente inocente hasta que se demostrou o contrario, pero que non está avalado por o que todo apunta a ser un modelo de ética e de transparencia e de bon facer empresarial, máis alá, como digo, de que durante un tempo parecía o paradigma do triunfador, sí que eu creo que o que habría que ir é a responsabilidade casi individual dos tres acusados ou implicados, como lle queiramos chamar, e aí eu tamén diferenciaría. A primeira dimisión de Pablo Cobián, eu penso que claro, dimite inmediatamente, parece que é un exemplo de ética, de posicionamento personal e tamén do PP, pero é ben certo que, bueno, de cara á galería tamén queda moi ben sacrificar a un peón que non ten excesivo protagonismo, excesivo peso. Perdona, el dimite porque le acusa directamente a él, no es que diga la Xunta, no dice, este señor... No, a él. Claro, pero por eso estoy diciendo. No tiene sentido que se hable de peón, pero María, cuando es él personalmente al que se le ha dicho. Claro, pero por eso acabo de dicir que é un tema individual, inda que teñan os tres protagonismo político. Pero é ben certo, por moito que digamos que se lle acusa a él e que o partido non interviu, hombre, a min cóstame creer que estas cousas tamén non se falen dentro do partido, inda que sexa implicación persoal. En media hora é difícil, porque, vamos, foi prácticamente unha reacción en media hora se poden inmediata. facer moitas cousas, María, e aí diría eu, se en vez de señor Osero, señor Cobián, fose un representante que dentro da organización do Partido Popular tuvese moito máis peso, o mellor esa resposta non era tan inmediata. E aí va, Fernando Blanco, 24 horas máis tarde. E por que tarda 24 horas? Por eso hilvano o tema. Pois porque precisamente ten máis forza dentro da súa organización, dentro do bloque, especialmente dentro da UPG, e eu me imagino que houve unha serie de presións tamén moi fortes para facerlle presentar a súa dimisión. E dito isto, tamén digo, en un país que non estamos afeitos a que ninguén dimita, se presentan a dimisión é que algo pode haber. E chegamos a don Pepe Blanco, que é unha tergiversación total dos principios. Lo que no podemos es pedir que den unha imagen de limpieza e demás e que den un ejemplo dimitiendo, poniendo su cargo a disposición, al mismo tiempo de decir, oye, es que si hacen esto será por algo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una serie de hechos muy objetivos y no cuestionables. O sea, dejando de lado, poniendo por supuesto el tema de la presunción de inocencia, yo también dudo de la credibilidad de Dorribo, evidentemente, pero es que lo grave no son las acusaciones de este señor. Lo grave es que las acusaciones de este señor, si figuran en un sumario y si la jueza da traslado de ese sumario, será porque hay algo más, hay algo objetivo que puede hacer pensar que efectivamente algo de realidad hay. Eso por un lado. Si esto es así, cualquier persona que resulte acusada, que no imputada de momento, acusada, lo razonable es que se defienda igual que nos defenderíamos tú y yo, es decir, sin la prebenda, entre comillas, del aforamiento, ¿no? Y de ahí la reacción esperada del señor Blanco. En cualquier caso, otras dos cuestiones que creo que hay que también poner encima de la mesa. Vamos a ver, el señor Blanco se reunió con este señor, no lo ha negado, se reunió en una gasolinera de Quitiriz. De hecho, entonces, claro. Una información que a mí me ha llamado mucho la atención, ha dado mucho juego el tema este de la gasolinera famosa, ¿no? Claro, es que, pues efectivamente la propia señora Valenciano ha reconocido que Pepe Blanco se había reunido con Jorge Dorribo en esa gasolinera, pero a título privado, es lo que ha declarado, ¿no? Bien, pero ¿qué hace un señor ministro en un coche con un señor, con un empresario que hemos visto cómo actúa, hemos visto lo que, jolín, ha estado en la cárcel? Puede ser un problema. Entonces, puede ser el aspecto hombre, una explicación yo creo que nos merecemos. Una gasolinera de camino a un salón de banquetes que hay ahí en Pastoriza. Es muy triste. Bien, eso puede ser el aspecto casposo, pero
No, casposo, no es casposo. Yo lo único que digo es Juan, que se ha sentado en María, un coche despachando con un señor cuya trayectoria es cuando menos dudable. María, Por tanto, nos merecemos María, una explicación. déjame una preguntita para poder ir avanzando, si no nos estancamos en el A mí tema me igual de la gustaría- me gasolinera. gustaría también aclarar Sí, a algunas mí me cosas. gustaría preguntar, ¿por qué esta filtración ahora? Y además, curiosamente, es a los tres partidos. Pues pregúntale a Pachi Vázquez. ¿A Pachi Vázquez? Sí. Yo creo que precisamente ¿Por qué el a los hecho tres de No ha que hablado, partidos? no ha hablado Pachi Vázquez, no, yo me lo he perdido. el hecho no de que ha sean los hablado. tres partidos, a mí me parece, tampoco hay que pedir. que es cierto que es sospechoso las proximidades electorales, la inmediatez de la campaña, pero no creo. Yo creo que ahí ha habido una irregularidad, tal vez un delito, porque una filtración de un sumario sobre el que pesa un secreto judicial. Yo quisiera insistir en una cosa, en dos cosas. Una, Pepe Blanco, Fernando Blanco y el señor Cobian no están acusados por la jueza instructora doña Estela San José. No están acusados, están implicados en ese sumario. No están acusados por la jueza Estela San José. Primero. Segundo, se ha dicho aquí que, y esto va en contra de mi paisano Pepe Blanco, de mis paisanos Pepe Blanco y Fernando, me parece que el señor Arturo, que el que acusa debe probar. Sí, pero cuando fue el famoso caso de Camps, Pepe Blanco, Camps era el acusado, y le exigió La dimisión. la presentación de las facturas del sastre. Bueno, él y los demás, Ahí, dice, sí, si sí. usted presenta las facturas Ahí. está todo aclarado. Ahí. Y dice usted que tendrá que demostrar No fue- que me acusa de la situación, que es muy difícil demostrar que no he pagado. El que tiene que Difícil probar que no he pagado. es el que acusa. Claro, el que sí. tiene que probar es el que acusa. El que tiene que probar es Dorrigo. Y no es, ahora no se trata de decir, No, perdona, ya me lo en leí y este tal. caso Mira, será la juez que considera que se ha acusado a 3 personas de un delito bastante grande la que comenzará Claro. el proceso para esas 3 personas. Veremos en qué queda todo. Porque tiene que saber, si Veremos este en qué señor queda dice, a mí yo le he dado 400.000 euros a esta persona por medio de este conducto, este otro conducto, la jueza tiene que ahora empezar una investigación sobre todo eso. No están implicados ahora, pero lo estarán porque la acusación es muy fuerte. Pero yo sigo diciendo lo mismo, que estamos hablando de un tema que jurídicamente no tiene tanta consistencia en este momento cuanto lo que tú comentabas, Juan, de que si has estado exigiendo a otro que porque su nombre Sí. sale, tú tienes que dejarlo. Ahora te aplicas la misma medicina. Es que eres tú el que has Te dado la aplicas la misma medicina, por lo tanto medicina, tienes exacto. que aplicar tu propia medicina, ¿no? Que, Cuando se Señores, perdona. Perdone, Nos pero controla mucho la les controlo controladora. el tiempo porque si no es imposible que abordemos todos los temas que Si tenemos me que has- abordar y la semana ha sido muy candente. Entonces, 5 por favor. segundos Solamente es que quiero aclarar que lo de Pachi Vázquez fue una broma. No me vayan a imputar a mí también. Hay que tener cosa, cuidado, claro. efectivamente, pues aclarado que era una broma. Bien, otro escándalo provocado por las millonarias indemnizaciones a los directivos de Nova Caixa Galicia, salpica ya al propio gobernador del Banco de España. Muchos piden que asuma su responsabilidad y que por haber amparado estas indemnizaciones. Pues hay quien, el Partido Popular, ya está pidiendo directamente que asuma su responsabilidad y que dimita. También lo pide Izquierda Unida, también lo piden los sindicatos, el propio presidente Núñez Feijóo. José Manuel, ¿qué opinas sobre este tema? Esta mañana Feijóo decía que deben devolver las indemnizaciones y que el Banco de España debe dar explicaciones, ¿no? Es decir, le pasaba la responsabilidad. ¿Cuál es tu opinión? Pois volvo a dicir como antes, en esa expresión que dixen antes, de enmierdar sempre co tema da política, os uns aos outros. É ben certo que parece ser, inda que houve acusacións en ambos sentidos. Por exemplo, onte Rubalcaba facendo unha valoración sobre un desayuno informativo, un almorzo informativo que ofrecía Soraya Sánchez Santamaría, na cal exixía responsabilidades ao gobernador de España. Rubalcaba volvía ya por pasiva e dicía que non, que quen había que tiñan que tomar medidas no asunto eran as comunidades, é dicir, presididas polo PP, en Valencia respecto a Can e aquí respecto a Nova Caixa Galicia. Parece ser
que a quen lle compete a maior das responsabilidades é ao Banco de España e, por extensión, ao seu gobernador. E, ademais, pois hai unhas directrices europeas nas que recollen perfectamente que as entidades rescatadas con FROP non deben destinar partidas presupuestarias para indemnizar os seus directivos que excedan máis alá do salario de 2 anos. Sendo eso así, a quen hai que exixir a maior responsabilidade é o gobernador do Banco de España. Pero ben é certo que neste caso, xa que todos os partidos políticos xogan a meterse no medio, eu tamén criticaría a todos, criticaría non no momento actual, non no momento en que está pasando o que está pasando con Caixa Galicia e Caixa Nova primeiro, que dan lugar a unha fusión que a Nova Caixa Galicia que iba a ser a salvación nosa, e logo vese que non, que hai que convertila nun banco. Resumindo, José Manuel. Pois, resumindo, e facendo titulares, eu diría que o que me parece, por encima, para concretar, había que exixir responsabilidades aos consellos de administración, non de ahora, sino de moito antes. É dicir, non me parece de recibo que dixera un destacado membro do actual Consello de Administración que esas indemnizacións eran legais, porque, é máis, nunhas entidades financieras con un a lo mejor son legales. Claro que son legales, pero éticamente son reprobables. Son reprobables. Pero eso jurídicamente no puedes hacer nada. Arturo, pero por encima de todo, sobre todo, cando se está pedindo unha implicación persoal a fondo de todos os impositores desa nova entidade financiera e se está pedindo que o entramado empresarial galego tamén apoiara e que se queren buscar investidores nunha entidade que perde moitísimo valoración, non é aceptable. Se me permite só unha cousa que creo que sería de aplicar aquí. Como decía Henry Ford, nunha ocasión fai moitos anos, decía que un presidente nunca debería cobrar máis alá de 15 veces máis do que cobraba o traballador menos pagado desa empresa. E o que pasa aquí me parece... ¿El presidente de qué? O presidente dunha compañía. Entonces, non me parece, desde logo, razonable que se xogue con estas cantidades astronómicas nunha entidade financiera que está valorada á baixa, como se acaba de mostrar ahora. Arturo. Vamos a ver, aquí yo creo que hay varios aspectos. Por un lado, las responsabilidades hay que exigirlas a quien ha cometido los hechos, es decir, a quien les contrata y quien fija indemnizaciones. Esos son los responsables finales y reales de quien ha hecho este asunto. Arturo, perdón, ¿quién las autoriza? ¿Y quién las autoriza? Ahí va. No, vamos a ver. Porque el Banco de España, tengo quien las autoriza, no, quien las vigila. Es el banco supervisor, el banco pero regulador. Sería una responsabilidad en otro grado. Las responsabilidades iniciales es, yo he firmado este contrato contratando a fulanito de tal por tanto dinero que lleva aparejado una indemnización de tanto. Pues esos serán los directores ejecutivos de las entidades correspondientes. Arturo, los contratos privados no pueden nunca vulnerar la ley. Pues razón de más, no si yo hago un contrato... Y la advertencia de ilegalidad... Pero si yo firmo un contrato... Juan, no vulnera la ley. Si yo firmo un contrato que vulnera la ley, yo soy el responsable. Pero es que no vulnera la ley. Está aprobado por el Consejo de Administración. Estamos hablando en hipótesis. Si yo firmo un contrato que vulnera la ley, yo soy el responsable. En ese caso. Por lo tanto, si no vulnera la ley... ese contrato, el contrato es nulo, por lo cual ya no hay contrato, ya no hay vinculación. Si no vulnera la ley, tampoco es responsable el Banco de España. El Banco de España sí es responsable. Si no vulnera la ley, ¿por qué? Porque tiene capacidad de fiscalizar, es el órgano competente para fiscalizar, controlar y bloquear eso. Mira, el Banco de España legal, lo conocía... ¿cómo vas a bloquear, María, algo que es legal? Este señor me viene un contrato con todas las de la ley, con unas cantidades determinadas... El banco supervisor no es el Banco de España. Y me dirá, oye, pues está de acuerdo con la ley, ¿yo qué voy a hacer? Sí, otra cosa es que tenga otros informes de los inspectores que le digan, esta Caixa ha asumido más riesgos de los debidos, está en un grave riesgo, entonces dirá, oiga, todo lo que venga de esta Caixa, pero es que aquí estamos, Arturo, ante una nueva dejación de funciones del Banco de España. Vamos a ver, el Banco de España es el órgano competente para controlar y supervisar este tipo de cuestiones. Eso es lo primero. En segundo lugar, el Banco de España lo sabía. Y lo sabía hasta tal punto de que mandó provisionar en las cuentas del banco la cantidad consignada.
La Xunta de Galicia no lo sabía. ¿Por qué? Porque quien tiene el detalle de que esta cantidad es para indemnizaciones, esta para ceses, esta para jubilaciones, esta para lo que sea, ese detalle lo tiene el Banco de España. La Xunta de Galicia, o quienes tuvieron acceso a la famosa auditoría, evidentemente, sabían, bueno, pues hay una cantidad en provisiones, punto pelota. Eso, entonces, ¿qué pasa? Es una nueva dejación de funciones, no ejerció la función de controlador. Como no lo que acabas de decir ahora mismo, ¿sabes cuánto tiempo llevan inspectores del Banco de España avisando de, ojo, en la que se están metiendo las cajas de ahorros con el tema del ladrillo, ojo, en la que se están metiendo las cajas de ahorros con los créditos fallidos? ¿Han hecho algo? No, es una dejación de funciones la Caja de Ahorros de Galicia, que no, las hay peores. todo su capital en propiedad inmobiliaria. Sí, pero las hay peores. ¿Sabes? El Banco de España es responsable de todas las cosas que se han hecho con respecto a Caixa Galicia, porque el Banco de España ha decidido si se fusionan o no, ha decidido cuánto valen o cuánto no valen. Arturo, pero ha decidido ahí permíteme discutir contigo, no solamente él, sino ahí tamén. A presión política que houbo de distintas comunidades, e iso hai que recoñecer, en Galicia presionouse moi fortemente para que non, cando o Banco de España falaba de que debía haber caixas transversais, é dicir, que estuveran participadas por caixas de distintas daquelas 40 e tantas que había, que quedaron en 15, que se fusionaran entre caixas de distintas comunidades autónomas, houve dous comunidades que bueno, de algún xeito se fortaleceron aí e foron Cataluña e Galicia. Es colateral. El padrinazgo político de la fusión corrió por cargo del señor Núñez Feijóo. Totalmente, eso es así. Sí, pero la decisión de que había que fusionar... la decisión de que había que fusionar... Una responsabilidad habrá. La valoración... Ninguna. El señor Núñez Feijóo pensó que era lo mejor para Galicia en este momento. Y sigue siendo, ojo, que un error como este, que eso es importante. No, que hay una cuestión, espera un momentinho, hay una cuestión que también hay que dejar clara, que un error como este no nos haga perder de vista lo importante que es salvar la entidad financiera para Galicia. Sí, pero un error como este muy serio. Un error como este, pero que no nos haga, porque esto es una campaña de desprestigio para que el señor Castellano no acumule capital, también importante, que aquí de tontos lo justo. Aquí de tontos lo justo. El señor Castellano lo nombró el Banco de España. Claro. Consiguieron o no consiguiera dinero. Es decir, todo este proceso está promovido, obligado, valorado, y si es fracasado en cualquier aspecto por el Banco de España, pero en todos sus planteamientos, en todos, porque él decide cuánto vale la Caixa, él decide cuál es su tipo de riesgo, él decide todo, y puede decir, pues esta Caixa vale 180 millones, y dice, bueno, igual usted está totalmente equivocado. Pero si Arturo, no hay duda. yo os hago... Ese es el fundamental. La responsabilidad del Banco de España, desde luego, es taxativa y primordial. Y concretamente porque hay un señor ahí que es el señor gobernador del Banco de España, que es Miguel Ángel Caranzo Ordóñez, que es un cargo político disfrazado de técnico. Juan, ese es el problema. Os propongo a todos que miremos un poquito hacia mañana, pasado mañana, la próxima semana. Hoy, por la mañana, el presidente de la Xunta, en la rueda de prensa del Consello de la Xunta, proponía, primero, invitaba a los directivos a que devolvieran las indemnizaciones, salvo la parte que les corresponde según la norma de la Unión Europea, es decir, no más allá de 2 años de sueldos de los salarios fijos, no de los incentivos, ¿no? De los variables. Y luego incluso insinuaba a que los antiguos directivos, es decir, entre ellos José Luis Méndez, también dijeran y publicaran en un gesto de transparencia las indemnizaciones que hace un año cobraron. Perdona, yo soy Entonces, más radical. Ya lo hizo, dijo que había renunciado. Soy más radical Méndez dijo que todos. debía haber hecho una indemnización de 11 millones exactamente igual que Pego y que había renunciado a ella. Claro, en vez de cobrarla así, la cobró así, porque se lo llevó en pensiones, ¿no? Entonces, bien, esa es la propuesta del presidente de la Xunta. El Partido Socialista de Galicia propone la creación de una comisión de investigación sobre la desaparición, cito entre comillas, sobre la desaparición de Nova Caixa Galicia y las indemnizaciones. Y finalmente, el Bloque Nacionalista Galego, ya veis que todos los partidos han estado sumamente creativos este jueves, el Bloque Nacionalista Galego propone que la Xunta compre
el 51% de Nova Caixa Galicia de aquí a 10 años. ¿Con Os qué pido dinero? una rápida La valoración vieja sobre teoría cada una de estas, Cada una de estas propuestas. las A ver, tesis. primero Vamos tú, a ver. Arturo. Vamos a ver, hay dos Rápidamente. cosas. Primero, es que, lo lógico es que un señor que ha administrado mal, que asuma sus responsabilidades. O sea, no es solo que devuelva, sino, yo diría más, oiga, usted tiene dos posibilidades, irse para casa tranquilo o no irse tranquilo, pero no con una indemnización millonaria. Tiene esas dos posibilidades. Por lo tanto, ni devolver, que ya ni se le adjudique, ni tenga ninguna posibilidad, si no es que se le lleva a un juzgado a que responda de sus hechos, porque cuando hay mala administración es necesario responder de eso. Por lo tanto, yo es que ya niego la primera, ni indemnizaciones ni nada. Es decir, usted es responsable de un tipo de gestión. Me quedo aí para que sigan los demás. A ver, José Manuel. Sí, totalmente de acordo, é dicir, sería desexable, pero estamos no tema de si é legal, a ver quen lle pon o cascabel ao gato e fan que o devolvan, salvo que sexa non voluntariamente, sino porque haxa algún mecanismo legal desde o Banco de España, como decía, iso sí, Mafo, é dicir, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o gobernador de España, que intentaría facer que devolveran esas cantidades. Respecto ao que di o PSOE, da Comisión de Investigación, bueno, pois está moi ben que se faigan comisións para esclarecer todo o que puido pasar no que se contou, porque é certo que donde está ahora o Banco de Nova Caixa Galicia ao que se propoñía desde o primeiro momento, como dicía antes Juan, e eso desde logo foi liderado desde a Xunta de Galicia para que fora unha... Recordaremos ademais, antes que falamos de Pepe Blanco sempre falaba de que mellor que Caixa Nova debía fusionarse cunha entidade de fora de aquí, e desde Galicia en eso sí que se lle reprochaba a Pepe Blanco dicindo que exercía de pouca galeguidade. Bueno, la última semana que estuvo aquí Pepe Blanco abrió una cuenta en Nova Caixa Galicia como un gesto para... Bueno, eso también es un poco de cachondeo. Bueno, era un gesto para decir que creía en la entidad. Eso es un poco de Yo cachondeo. tengo mucha más fe en la entidad que Pepe Blanco porque tengo más de 1000 euros. Claro, exactamente. É un cachondeo que el diga, os que xa estamos en indixencia outra cosa, pero que, ademais que diga que abre unha conta, quere dicir que non era nin impositor, cando tamén presume de querer moito a todo o que xenera riqueza en Galicia. E despois, o que sostén o Bloque, ten razón Arturo, con teu permiso que debe ser así, e o que decía o Bloque, como di Arturo, estaría moi ben conseguir o 51% do capital a 10 anos vista, pero con que diñeiro? Pues, vamos a ver, la propuesta del PSOE, la creación de una comisión, eso es un poco a beneficio de inventario, eso es lo que decía el viejo conde de Romanone, si quieres que algo no funcione, nombra una comisión, ya sabemos en qué va a acabar todo eso, en papeleo, en follones burocráticos, en cortinas de humo, etcétera, etcétera. Y la propuesta del Bloque, claro, eso es tirar con pólvora ajena. El Bloque está ahora fuera de la Xunta, pide, hay la intervención mayoritaria del 51% de la Xunta, y además con un criterio que yo no comparto mucho. Yo creo que los bancos no miran mucho de si son más o menos galleguistas o la ubicación territorial. Los bancos se miden por la rentabilidad. Y no sé yo cómo la, para mí imposible, utópica inyección o participación, mejor dicho, mayoritaria de la Xunta en Nova Caixa Galicia puede garantizar su rentabilidad. No lo acabo de entender. María, rápidamente, te pido por favor, resumen. Pues resumen, primera cuestión, me pregunto una comisión de investigación para qué, si está todo clarísimo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, tú decías que han estado muy ocurrentes. Bueno, pues yo creo que han estado tan ocurrentes como desmemoriados, ¿no? El bipartito evitó en su momento, declinó designar representantes donde podía hacerlo, que es la Comisión de Control de las Cajas. En su momento lo evitó, no quiso hacerlo. Por tanto, obvió cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de las cajas. Lo que es más grave, cuando la Xunta de Galicia Nueva designa un funcionario para esa comisión de control, un funcionario que es asistente nada más, porque tiene derecho a voz pero no a voto,
Hay un montón de declaraciones del señor Vázquez diciendo que si querían politizar, que si querían controlar, que si esto era indecente, que si no sé qué, y ahora le pide no solamente que asuma responsabilidades, sino que cree una comisión de investigación. Entonces, hombre, un poquito de pudor y un poquito de memoria. Y en cuanto a la propuesta del bloque nacionalista, pues francamente pienso exactamente lo mismo que cuando leí su programa electoral y vi que en las últimas municipales y vi que el 80% de las medidas de creación de empleo eran el fomento de servicios públicos a cargo de los concellos. Pues creo que eso lo resume todo, ¿no? Está claro. Oye, Carla, ¿me permites una cosa? De todas formas, en defensa del bloque, yo tengo que decir que en el periódico, en el órgano oficial, oficioso del bloque o de la UPG en red, que es Terra e Tempo, hace mucho tiempo que se anunció, se vaticinó lo que hoy sabemos de Nova Caixa Galicia. Las cosas como son, es decir, no soy sospechoso, desde luego, de ser concomitante con el bloque, ¿eh? Bueno, el martes ha sido casi un martes negro, ¿no?, con todas estas dos grandes escándalos, pero también se han publicado el martes los últimos datos del paro y las cifras son malas, son muy malas para España y también son malas para Galicia. Septiembre ha sumado 96.000 personas más a la lista de desempleados. En total, 4.227.000 parados en nuestro país. Es el peor mes de septiembre desde que se registra el dato. El Ministerio de Trabajo señala como responsables de buena parte de las malas cifras de paro a las comunidades y ayuntamientos. Este mes de septiembre nos deja 15.200 parados más en estos sectores de actividad que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con los servicios públicos que se prestan por parte de las comunidades autónomas, fundamentalmente de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Hay más causas: el fin de la temporada turística y el aumento de 19.000 personas en el grupo que acude a buscar empleo por primera vez. El Ministerio ve lejos la posibilidad de cumplir la previsión de crear 100.000 puestos de trabajo netos en 2011. Tanto por los datos de paro registrado, que son un registro diferente, pero sí por la situación económica que estamos viviendo en este momento, por las dificultades económicas que estamos viviendo en este momento que está viviendo Europa, pero que también está viviendo nuestro propio país, empieza a ser complicado, empieza a ser ciertamente difícil cumplir las previsiones económicas y las previsiones en materia de creación de empleo. La afiliación a la Seguridad Social bajó en septiembre en 65.000 personas. Hoy hay 17.400.000 trabajadores cotizando. Bueno, pues en Galicia sube el paro un 3,71%, son 8.336 personas más que se suban a la lista de los desempleados y con eso hacemos 232.218 personas que están buscando en este momento trabajo en nuestra comunidad. María, no se vislumbra la salida del túnel, ¿eh? Bueno, yo sí la vislumbro. ¿Tú sí? Sí, queda el 20 de octubre, el de noviembre tenemos una oportunidad fantástica para por lo menos empezar a respirar o por lo menos que cambien un poco las cosas o intentarlo, ¿no? Como dicen los socialistas, la economía no deja de ser un sentimiento, pero bueno, con independencia de esto, evidentemente, igual que antes poníamos encima de la mesa lo primero, el tema de la presunción de inocencia, pues también hay que poner encima de la mesa que es un muy mal dato. Ahora, es un muy mal dato, pero tener la cara de echarle la culpa a las comunidades autónomas por los recortes, el mismo gobierno, que ya no digo que nos haya llevado a esta situación, que también, pero son ellos los que han aplicado un torniquete financiero a todas las comunidades autónomas, las han asfixiado y ahora las acusan de generar recortes y aumentar el paro. O sea, a mí me parece que de verdad esto sí que es política ficción. Juan, por favor. Vamos a ver, a mí me parece... Yo siento muchísimo discrepar contigo, quizá porque... Yo estoy encantada, vamos, discrepa lo que quieras. Pero bueno, es una mesa discrepante, de eso se trata. A mí me parece que no queremos el homogeneidad. aumento del paro totalmente catastrófico, en el aumento del paro, tiene mucho que ver, efectivamente. Vamos a esperar lo que dice la encuesta de población activa, que debe estar a salir. Sí. Bueno, a la espera de esos datos, yo creo que tiene mucho que ver, desde luego, los reajustes, las no renovaciones de contratos,
los despidos exigidos por la reducción, los tijeretazos a las administraciones autonómicas y municipales, tiene mucho que ver, yo creo, con el aumento de la cifra del paro. ¿Y quién lleva eso? ¿Y quién lleva eso? Primero. ¿Cuál es la causa de eso? Espera. Primero. Segundo, hombre, esperar que el 20 de noviembre, por lo visto con dada por descontado triunfo del Partido Popular, el señor Rajoy, que no digo que no se produzca y que seguramente se va a producir, que a partir de ese momento se va a vislumbrar un nuevo camino, un nuevo horizonte, etcétera, etcétera. A mí me parece que los milagros ya no existen ni en el Palmar de Troya. Mira. Me parece difícil eso. Y para terminar, la proximidad de los 5 millones de parados, para conectarlo con el tema anterior, la realidad de ese enorme drama social sí que hace mucho más escandaloso, eso sí que hace mucho escandaloso el tema de las indemnizaciones blindadas de las que hablábamos antes. Cuando en España hay 5 millones, cerca de 5 millones de gente que no gana un duro, que están en el paro, que unos señores, algunos por cierto, con la edad de la jubilación ampliamente rebasada, como Fernández Galloso y otro, el señor Méndez, etcétera, etcétera, que cobren esas indemnizaciones blindadas, eso es verdaderamente escandaloso en estos momentos. Por alusiones, un segundo. Vamos a ver, dos cuestiones. A ver. Primera, Pero vuelvo a un segundo, preguntar, María. sí, un segundo. En el primer tema de los recortes, yo no sé si tú sabes eso de que Sí. la causa de la causa es la causa del mal causado. Entonces, Sí. vuelvo a preguntarte, para cuando Pero te tú deje Carla, dime- para cuando te deje Carla, pues eso, que quién genera esos ajustes. En segundo lugar, hombre, lo del 20 de noviembre, evidentemente, era una broma mezclada con esperanza. Y llevo 1 año y medio, 2 años, que es el mismo tiempo que llevo diciendo que hacen falta elecciones anticipadas, diciendo que cualquier cambio, el mismo gobierno, si revalida el gobierno socialista, el gobierno, Dios no lo quiera, pero si lo revalidase, el mero hecho de que entre gente nueva, nuevos gestores, nuevas tal, va a generar un cambio. Y un cambio significa que las cosas... Sí, un cambio, pero no No olvides digo que cambien el de final sentido, del yo no Buscón, descuento, de la vida del Buscón. yo no Cambié descuento. y fueme peor. Bueno, No peleéis entre Efectivamente, vosotros. puede Vamos ser. a incorporar también que se Bueno, pelee vamos a ver, yo, Arturo y ahí me gustaría también José comentar Manuel. que le faltó decir a esta señora que hablaba de los causantes del paro, que las empresas también, las que cierran, son las causantes del paro. Por lo tanto, no solo las comunidades, sino la empresa que cierra es causante del paro. Pero sí estoy de acuerdo con lo que decía María. Si a ti te quitan el dinero, luego no te pueden decir que pagues. Claro. Porque no es que haya recortes, es que yo no tengo dinero para pagar. Es que es un concepto que a veces se está hablando muy curiosamente en estas épocas. Dice, es que la comunidad autónoma recorta. Dice, no, es que no puede pagar. Es que es totalmente distinto. Yo no recorto para luego tener dinero para... No, es que no tengo dinero y por lo tanto esto no lo puedo pagar. Tendré que dejar de pagar esto. Entonces, si yo no tengo, no hay nada que hacer. Entonces, si el gobierno central también es culpable de que nos ha provocado esta crisis y el gobierno central, que tenía que haber dimitido hace 1 año para que las cosas se pudieran arreglar, nos está llevando a una situación en la que va a ser efectivamente muy difícil, porque no es lo mismo salir de 1 que salir de -3, y nos vamos a quedar en -3 o -10 o lo que sea, y esto, si se hace antes, tiene remedio, si no, es que vamos a salir muy mal, muy mal. José Manuel. Eu, por encima de todo, o que sí me parece que, como decía Juan, que é un auténtico drama o que está pasando, o que está sucedendo. E é verdade que eu son o primeiro que critica a xestión de Zapatero ao frente do Goberno Central e as súas medidas, que incluso ahora son rexeitadas polo aspirante a sucedelo desde o PSOE, é dicir, o señor Rubalcaba, hasta critica parte desas medidas postas en marcha por o señor Zapatero e o goberno do que él tamén formaba parte. Pero sí que dito isto, tampouco nos podemos deixar levar sempre polos cantos de sirena que se soluciona solamente con un cambio de goberno. Que eu estou tamén participo da idea túa, María, que novos xestores se supón que ilusionarán, vamos, Aire fresco. Aire fresco, pero vamos, ao empresario, como antes decía Juan, cando falaba do capital, e é certo, non terminamos a frase, cando falaba da rentabilidade das caixas, o capital non busca da nacionalidade desos diñeiros,
E en este caso sí que é verdade que máis alá de ilusión, os emprendedores, os que van a investir os seus cartos para xenerar empleo, porque non nos equivoquemos, que falamos do tecido productivo do entorno público, pero quen é o dinamizador sempre das bolsas de traballo é o tecido productivo, o tecido privado, o tecido productivo privado. E en ese sentido sí que é verdade que mentras sigamos con un horizonte como nos agoiran os responsables do FMI, do Banco Mundial, de todas as entidades de peso e de prestixio, eu realmente creo que é difícil, e é máis, sexan quen sexan os novos xestores, que eu tamén penso que vai ser Rajoy quen conforme goberno, todas as enquisas así apuntan, incluso cunha holgada victoria, eu de verdade sí que non son tan optimista como María, aínda que o dixera de broma, non o 20N, sino que eu penso que queda un longo treito para que vexamos un repunte significativo na economía e que salgamos esas cifras escandalosas. Bueno, seguimos, si les parece, hablando de cifras, porque también esta semana se ha publicado el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre las máximas preocupaciones. Y esto es lo que nos quita el sueño. Los españoles están cada día más preocupados por la situación económica. La última encuesta del CIS, correspondiente a septiembre, detecta un mayor pesimismo por el futuro de la economía, ya que casi el 33% de los encuestados cree que empeorará. Esto supone 7,3 puntos más que en el barómetro de julio, la mayor cota desde diciembre de 2010. Y todo ello con el paro de nuevo como principal preocupación, que menciona casi el 81% de los ciudadanos. También siguen en segundo lugar los problemas económicos, que cita el 49,6%. En cuanto a la percepción de la economía, el 81% sigue pensando que la situación es mala o muy mala, 9 décimas menos que en julio, en tanto que la ve como regular el 17% y solo el 1,5% dice que es buena. La clase política es vista como la tercera preocupación para más del 23% y el terrorismo, que llegó a ser el principal problema para el 77% de los ciudadanos en diciembre del año 2000, se coloca en esta encuesta a la cola de las 10 primeras preocupaciones, al ser citado como principal problema solo por el 3,7% de los ciudadanos. Es curioso el dato del terrorismo, ¿no? No le preocupa realmente a nadie, ¿no? En este momento. Es decir, lo que está preocupando es obviamente el paro y la situación económica, ¿no? Arturo, ¿qué te parece la encuesta? La verdad es que es lógico tener esta preocupación, porque es lo que acabamos de estar hablando, de todos los problemas del paro, y es lo más próximo a cada una de las personas. Y si hay familias que no tienen muchos de sus miembros, o casi todos sus miembros, trabajo ni ingresos económicos, esto es una preocupación muy interesante, digo, y además muy próxima, ¿no? Y luego yo en este tema pienso lo mismo que Bono. No sé si recordáis que Bono dijo: gane quien gane las elecciones, lo que hace falta es buscar soluciones y no agitar y salir a la calle y empezar a crear huelgas y problemas y enfrentamientos, porque claro, las medidas que hay que tomar van a ser unas medidas que vayan a buscar empleo y medidas para conseguir que se reactive la economía y que eso pueda producir empleo van a ser medidas duras. Y es, como incluso lo escribí el otro día, es un tiempo de solidaridad. Es decir, que tenemos que arrimar todos el hombro para resolver las situaciones y no podemos estar unos guardándose nuestro tesorito para que los demás se aguanten como puedan. Lo triste es que la gente tampoco confía en los que son en principio, los solucionadores, ¿no? Es decir, tampoco confían en los políticos, que son los que deben aportar soluciones, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? A mí esto de las investigaciones sociológicas, dentro de investigaciones sociológicas, me parece, ¿quién era aquel que decía que los economistas son esos señores que se dedican a explicar por qué sucedieron las catástrofes que ellos fueron incapaces de prever? Bueno, pues los sociólogos son unos señores que se dedican a explicar, a describir la evidencia, que la primera preocupación de los españoles es el paro. Vamos a ter boa cos sociólogos, vamos a ter boa cos sociólogos. Eso ya lo sabemos. Y en segundo lugar, que el terrorismo ocupe el último lugar de las preocupaciones tampoco me sorprende nada. Eso es evidente, eso se ve en la calle, porque en España el terrorismo prácticamente ya no existe. Es prácticamente una anécdota. Claro, lo de Bono, yo estoy de acuerdo con Bono y estoy de acuerdo con lo que decías tú, Arturo, de que las circunstancias son de tal dramatismo
que se exigen pactos de Estado urgentemente. Veremos, por ejemplo, yo creo que se necesita un pacto de Estado por el empleo. ¿Tú crees que se un va a pacto por el hacer, empleo? que se van a hacer pactos de Estado? Veremos si el señor Rajoy ofrece a la oposición un pacto de Estado. No, el problema será Ya que veo la, que no soy yo la sola la que da por oposición descontado no va a que gana aceptar un Rajoy. pacto de Estado. Bueno, yo Seguro creo que la nadie oposición lo no va a duda, ¿no? aceptar. un Veremos pacto si de se lo Estado. ofrece. Seguro que Veremos sí. si Estoy se lo totalmente ofrece. convencido que se lo ofrece. Bueno, ojalá. Pero el pacto de Estado no puede ser, como sucede muchas veces, que son aquellos pactos en los cuales Se las firman medidas moitas cosas. quedan descafeinadas. Se hace un pacto y ninguna de las cosas que se deciden, porque todo el mundo cede, acaba una cosa descafeinada que no sirve para Bueno, nada. los pactos son de cesión. Tienen que ser, No hay pues, pactos. pero tienen que ser de cesión para conseguir un objetivo. Sí. El objetivo es crear empleo, resolver el problema económico, por lo tanto, ahí todos tendrán que estar de acuerdo en apoyar esas medidas, no en decir, no, vamos a hacer esto, pero así no, el 50% menos, el 50%, y si no, vamos a la calle. Yo es lo que Ya. temo del pacto en temas económicos, que Puede tenga que ser. apoyar exactamente medidas en las que todos Arturo, estén. logo dos pactos de Toledo, prácticamente nunca houve un pacto de envergadura estable ao longo de toda a democracia e cóstame creer, logo de toda a que caeu durante, sobre todo, estes últimos 4 anos, ou si queres, deixámoslo en 3, que non se chegaran. Por eso eu son moi escéptico e dicir, boas palabras sí, sempre as van a pronunciar os políticos, pero outra cousa é que haxe esa vontade de entendemento. Pero el otro día un reprodujeron, porque es que claro, la hemeroteca, las jugadas que le juega el señor Blanco estos días, no solamente es a él, el otro día reprodujeron unas manifestaciones de Zapatero Sí, bueno, diciendo se en puede xeral, pactar esto. A hemeroteca é cruel con Claro, todos os se puede políticos. se puede pactar esto, pero en este tema, un tema económico en Sí, sí, concreto, bueno, hay cuestiones claro, ideológicas que nos separan. Y los pactos se hacen abiertamente, Sí me gustaría llamar la atención sobre bueno, yo en general del CIS pienso que las encuestas son encuestas que reflejan por un lado un estado de ánimo, evidentemente un estado muy pesimista, ¿no? Porque no solamente es que te preocupe la situación económica actual y que preocupe el paro, es que también una proyección a futuro también piensan que va a ir a peor. Entonces, obviamente el estado de ánimo de la población es el que es, ¿no? Pero también es un estado de opinión. Entonces, aquí como hay para todos, no solamente para los sociólogos y para los economistas, que no sabemos hacer más que describir lo que ya pasó, también para los periodistas, hay que preguntarse, ¿no? Los ¿Por qué periodistas de xa sabes que repente? se nos disculpa Claro, porque sí, temos un sí. océano de conocimientos, Claro. pero de tan Oye, solo centímetros de presidente. Entonces, claro, O sea, solo así se explica. Hay que relativizar. Yo creo que parte de la cuestión de que los políticos sean la tercera preocupación del país, pues se debe a la proliferación de datos, debates, tertulias, etcétera, y informaciones más o menos intencionadas en los periódicos. Pero no iba a llamar la atención sobre eso, ¿no? Sino por una preocupación mía personal. Bueno, en la misma línea se explica que se incorporen la educación y la sanidad, con la que está cayendo, también propia de un estado de ánimo que están moviendo e incendiando determinadas fuerzas. Pero en la misma línea, aunque resulte un poco contradictorio, a mí personalmente me preocupa que dentro de este mismo estado de opinión la violencia de género se salga de la tabla. Es decir, que sea, con casi 60 mujeres asesinadas este año, que esté en ni un 1% de los españoles ha contestado eso, ¿no? A pesar de... O sea, ¿qué estamos haciendo mal? La violencia de género está en la televisión, no está en mi entorno vital habitualmente. Y entonces le preocupa a los que están en su entorno vital y el entorno vital no es ese. La gente está preocupada por lo que va a comer mañana, por el trabajo, por si el trabajo le va a durar. Claro, Arturo, pero esa es mi paradoja, la contradicción, ¿entiendes? Que si se puede generar un estado de ánimo, o de opinión, mejor dicho, ¿no? Donde de repente temas como la educación, ¿no? Que hacía años que no estaba tan alto, sale tal, ¿por qué? Con todo lo que está en la televisión, con todo lo que está en los medios de comunicación, con todo lo que tal, pero no la se educación consigue. afecta a cada una de las familias. O mellor ainda falta sensibilidade, pero se me permite a nosa directora, sí que tamén un pouco en colación ao que sacaches tú agora, mesturando aí si isto se xenera por o que os medios de comunicación crean na opinión sobre a sociedade e tal. Non, claro. Ademais, a mí parece moi ben. Hai que relativizar sempre as nosas profesións e ser moi críticos con elas. Pero iba a dicir o dos políticos, a mí sí que non creo que solamente sexa un tema
da imaxe que van xenerando os medios de comunicación. Tan só poño unha anécdota que me faceu fai mes e pico así, falando con 3 políticos en activo, un deles nun posto moi relevante, eu dicíalles, falaba un pouco desto, da sensación que había de desapego entre a sociedade e os políticos. E eu dicíalles que quizás o que había que aprender era do modelo sajón, maiormente do inglés, donde os diputados electos están rendindo contas semana a semana aos seus electores. E me quedei frío cando me dixeron textualmente que non había tempo para estar seguido coa xente. Seguín abundando co ánimo de provocar un pouco e de concienciar, además, se servía de algo en eso. E me dixen, hombre, sin embargo, cando chegan as eleccións, ven que estades encima, tedes xornadas maratonianas, non a campaña propiamente dita de 15 días, sino 2 ou 3 meses, por non dicir medio ano antes, entonces sí que llevedes as orellas ao lobo e estades, eso, 12, 14 horas pateando todas as casas que fagan falta. Pois RQR sostiñan que non. E aí, María, é donde eu penso que está vendo esa fricción, esa colisión entre a sociedade, que, a diferencia do que pasaba nos primeiros anos da democracia, os políticos tiñan, primeiro, unha actitude máis tolerante, máis permisiva, máis como hoxe podemos estar debatindo, non somos coincidentes nas nosas ideas, pero, lóxicamente, eu creo que como persoas civilizadas e persoas mínimamente lidas, pois, bueno, aceptaremos a opinión dos demais. Cada vez se acepta menos eso. Cada vez se vai menos na procura do ben social entendido como tal e traballando en eso. E, sobre todo, que me parece máis preocupante, ese desarraigo, eso que che digan 3 representantes políticos que non teñen tempo para estar coa xente. Non me extraña, María, que a xente descrea nos políticos. Pero el desprestigio de los políticos es una cosa muy vieja en España, no es de ahora. Excepto en la época de la transición, que fue una y tampoco es época exclusiva cierta España. Y tampoco es exclusiva España. Sí, pero en otros países... Pero el pulcro Azorín, parlamentario. Bueno, pulcro, pero menos que tú. Sí. Cronista parlamentario, decía, literalmente, político y buena persona no puede ser. Pero don Pablo Iglesias tenía un concepto fatal de los políticos. Bueno, él también era fatal. Claro. Bueno, no entremos ahora en el terreno. No, es que yo he oído conversaciones de correligionarios de Pablo Iglesias y, en fin, contaban cosas como para echarse a temblar. Bueno, depende de qué correligionarios. Algunos correligionarios de Pablo Iglesias conocen muy poco de Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que señores, no defiendo, señoras, y me incluyo, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente se me han quedado muchas cosas en el tintero. No hemos podido hablar de la campaña, que era uno de los temas que quería tratar. Tendréis que venir el próximo jueves para que volvamos a hablar de la campaña, que ya está, ya cada vez queda menos. O facemos media hora máis ahora. Entonces no vamos a poder hablar de la convención de Málaga. Me están avisando cada 2 minutos por el pinganillo que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Juan. Espero que sigas disfrutando del San Froilán en Lugo. María, espero verte pronto por aquí otra vez. Muchas gracias. Arturo, gracias y buenas noches. Y amigo Mirachantres, muchas gracias por tu presencia. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les esperamos, como siempre, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Que pasen una muy feliz noche. Hasta luego.